Aquí le llamamos hidrófilo, ¿sí? Y los hidrófilos son todas aquellas preparaciones que hacemos a base de gasa o venda en su defecto, o sea, del tejido de algodón, ¿sí? Que es, eh, ¿Qué es la gasa? La gasa hidrófila es un tejido de algodón de textura reticulada que está limpiada, blanqueada, desengrasada y sin apresto. Es blanca, suave al tacto, no quebradiza, ni cruje al apretarla con la mano. ¿Sabe por qué algunas gasas crujen? Tienen almidón. Muy bien. Ujú. Que incluso el almidón, en realidad no lo hacen tanto para darle dureza, sino que el almidón le suma peso a la gasa. Pesa más con con el almidón. Sí, pero el problema que la, la firmeza que vos crees que necesitas tiene que venir de un hilado grueso, no del apresto, porque al ser un hidrófilo, o sea, ¿para qué uso la gasa yo? Para absorber algo. Si tiene contenido de almidón, le va a dar más dureza, pero le baja la capacidad hidrofílica, o sea, le baja la capacidad de absorber cualquier tipo de líquidos. Y pesa más, porque las piezas de gasa se venden por kilo. Claro, vos en realidad tenés que... el que te vende la gasa siempre te tiene que mandar primero una muestra. ¿Ustedes el año pasado no dieron cuáles son las pruebas para ver si la gasa tiene almidón o no? No, profe. Bueno, No. bueno, entonces me lo voy a anotar y les voy a... Son unas pruebitas re simples que las pueden hacer ustedes para ver, está en la Farmacopea Argentina para detectar la calidad de la gasa. Profe, Sí, ¿puede ser el tramado igual? es que en realidad el tramado puede ser más abierto o más cerrado, dependiendo la calidad. Por ahí el tipo de tejido en las tubulares es más cerrada, pero a lo que yo me refiero es a la cantidad de almidón que le ponen. Yo decía Eso, más que nada cuando se hace el apósito, si es muy abierto, como que se sale, tienen que hacer el doble, usar doble gasa para hacer un apósito. sí, está bien, el entramado también le saca calidad. Las dos cosas, si vos tenés una trama muy abierta y si tenés una gasa quebradiza, o sea, la gasa no tiene que crujir cuando vos la apretás. Si cruje, aunque sea un poquito, es porque tiene más cantidad de almidón. ¿Por qué le ponen almidón? Bueno, para que le dé un poco más de dureza, pero aparte para que pese más. ¿Y le da algún tipo de utilidad, profe, que tenga almidón? No, todo lo contrario, le saca la capacidad de absorción. Pero es como cuando, por ejemplo, un ejemplo muy simple les voy a dar. Ustedes compran azúcar impalpable, ¿sí? El azúcar impalpable, ¿cómo se obtiene? Agarro azúcar común, la paso por un super molinillo y queda talco, ¿sí? Porque nosotros le decimos impalpable, en otros lugares del mundo le dicen azúcar talco. ¿Cómo adulteran el azúcar talco? Le ponen almidón, porque tiene la misma textura. ¿Vos te das cuenta? No, pero en determinados tipos de preparaciones los reposteros se dan cuenta, porque no tiene el mismo dulzor que tendría que tener. Y al que lo fabricó, ¿sí? Le sale más barato porque le agrega por ahí un 20% de almidón en vez de ser todo azúcar. O sea, está adulterando la calidad, en este caso, del azúcar impalpable. En el caso de la gasa hacen lo mismo. O sea, la gasa tiene que ser un tejido de algodón 100%, ¿sí? Que te lo venden en piezas. Y te dicen, la gasa tiene que tener 80 gramos por centímetro cuadrado, por ejemplo. Bueno, ¿cómo hacen para que pese más? La mojan
y le ponen apresto, o sea, almidón. Nosotros a simple vista decimos, ah, mira, esta gasa está más durita, qué bueno, pero en realidad pesa más, o sea que me da menos gasa, y segundo, tiene menor absorción porque tiene almidón en la trama. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. O sea, nosotros desgraciadamente no podemos pensar bien de los proveedores. Desgraciadamente hay cosas que sí, porque son industrias como grandes industrias que siguen normas de calidad porque exportan sus productos, como donde cuando compramos la cinta, las garrafas, los testigos, pero en el caso de la gasa, no están tan controlados. Entonces hay muchas calidades de gasa. Por eso cada vez que uno tiene que comprar, tiene que pedir muestras para ver cómo son. Ahora Puede ser no, que por eso igual, profe, te reseque mucho las manos al contener mucho algodón, mucho almidón. sí, también. Sí. Sí, Pensé que era cosa mía, ¿no? porque te queda como una pasta. Sí. Después de las vacaciones les muestro cómo se hace la pruebita para diferenciar los distintos tipos de gas. Bueno, en definitiva, con todo esto que dijimos, no, porque no tiene que ser quebradiza, ni tampoco tiene que crujir, porque eso va a indicar que tiene almidón. Bueno, el cortado y el doblado no. Definición de la ropa quirúrgica. ¿Qué es la ropa quirúrgica? Es la ropa utilizada dentro del quirófano. ¿Para qué? ¿Para qué usamos ropa quirúrgica? Para impedir transmisión de infecciones desde el equipo quirúrgico hacia el paciente, o sea, en la herida abierta, como también para proteger a los trabajadores, ¿a qué? A la exposición de fluidos corporales y sangre. Obviamente, no sé si lo hablé con ustedes porque este tema no lo vi con ustedes, pero la ropa quirúrgica, al ser de algodón, tiende a desgastarse, ¿no? Y la durabilidad de la ropa le baja la calidad de ser una barrera. Entonces, normalmente uno de los factores a tener en cuenta para mejorar la duración de la ropa es marcar la ropa nueva, ¿sí? Con fecha de puesto en uso. ¿Para qué? Para ver en cuánto tiempo se desgasta, ¿sí? Y como obviamente cada vez que hacemos un cambio de ropas, o sea, cuando nos traen ropa nueva, no siempre es del mismo lote, digamos, del mismo rollo de tela, siempre nos tenemos que guardar una o dos piezas de cada partida nueva. Cuando nosotros vemos que la ropa está teniendo un desgaste mayor, entonces ahí tenemos que ir a revisar la parte del lavado. La calidad del agua, la dureza, si están usando desmanchadores muy agresivos. Porque acuérdense que el tema de la ropa no tiene tanto que ver con me gastan mucho la ropa, sino que en el caso de la ropa quirúrgica, el desgaste le saca la capacidad de barrera. Bueno, infección nosocomial o intrahospitalaria o asociados al cuidado de la salud es toda infección que no está presente, ¿sí? O incubándose en el momento del ingreso al hospital o servicio de salud, o cuyo periodo de incubación sea posterior al alta del paciente, ¿sí? Entonces, la infección intrahospitalaria es aquella que el paciente adquiere mientras está internado y por ahí la incuba cuando fue dado de alta. ¿Cuáles son los factores o sea, cómo es que voy a tener una infección intrahospitalaria? Esperen, antes de seguir vamos a tomar asistencia, si después no me olvido.
Bueno, Alcaraz. Presente, profe. Muy bien. Andrade está presente. Profe, presente. Bianchini. Bloch. Cáceres estaba, ¿no? Presente. Muy bien. Castellano. Presente, profe. Centeno. Ah, cierto, no, me va a costar, me va a costar. Del Soto. Presente, profe. Ferraro estaba por ahí. Presente, profe. Hoyos. También. Lera. Presente, profe. Mansilla. Presente. Paz. Presente, profe. Rodas también lo vi por ahí. Soloaga. Presente, profe. Palacio. Presente, profe. Castro. Presente, profe. Muy bien. Carrizo. Presente. Montiel Yamila. Presente, profe. Perfecto. Así que tengo ausentes a Bianchini y Bloch. Ok. Bueno, entonces, ¿cuáles son los factores que propician la infección intrahospitalaria? Primero tiene que haber una fuente de infección, ¿sí? En las instituciones de salud, las fuentes de infección pueden ser los pacientes, pueden ser los quirófanos, las camas, las manos contaminadas. Para que esa fuente de infección circule, tiene que haber un vehículo, ¿sí? En general, en las instituciones de salud, el vehículo siempre es el polvo o el aire. Es raro que haya un vector como un animalito, digamos, ¿no? O el agua. Y obviamente tiene que haber un hombre sano o terreno susceptible donde esa fuente de infección pueda prosperar, ¿verdad? Que son vías de infección como cutáneas, mucosa, respiratoria o placentaria. O sea, si yo no tengo un vehículo que transfiere esa fuente de infección hacia un hombre sano o terreno susceptible, se corta la cadena de infección. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos es cortar esa cadena de infección con los métodos de esterilización, con la desinfección, con la higiene, ¿no? Bueno. Las centrales de esterilización tienen un marco normativo, o sea, no hacemos las centrales como se nos cantan, sino tenemos resoluciones medias antiguas, pero bueno, la más nuevita, digamos, 2019, que son las directrices de organización, funcionamiento, bla, 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 que a diferencia de la 102 del 2008, la del 2019 lo que agrega es que regula los establecimientos de esterilización externo, o sea, tercerizadora, ¿sí? ¿Qué es la central de esterilización? Es una estructura orgánica y funcional destinada a ¿qué? A la recepción, el lavado, el acondicionamiento y la esterilización de elementos usados en tratamientos de pacientes. ¿Cómo tiene que ser? ¿Por qué después de tanto las centrales de esterilización fueron pensadas como un área única? ¿Por qué? Porque nos brinda eficiencia, nos brinda economía y nos brinda seguridad. Eficiencia, ¿por qué? Porque entonces nosotros podemos estandarizar cada uno de los procesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estandarizando, normalizando, le damos uniformidad. ¿Y por qué?
todos esos procesos pueden ser supervisados y realizados por personal entrenado, que serían los técnicos en esterilización. ¿Por qué le brinda economía el que sea un área única? Porque no hay duplicación de equipamiento costoso, como que haya autoclaves o estufas en todos los servicios, selladoras, ¿sí? Cuando yo hago una eficiente manipulación del material, ¿qué hago? Alargo la vida del instrumental, ¿verdad? Y después, seguridad, ¿por qué? Porque el personal entrenado en las centrales de esterilización sabe cómo reprocesar todo el material de manera segura para poder brindar un material de nuevo apto para ser usado, ¿verdad? ¿Cuál es la ubicación de la central de esterilización? Que esté próxima a dónde? A las áreas más importantes. Bloque quirúrgico, obstetricia, terapia intensiva, farmacia, lavadero. Tiene que estar cerca, ¿sí? Porque es importante tener una vía de traslado rápido, por ejemplo, con la sala de parto, el bloque quirúrgico, pero no debe pertenecer a ninguna de ellas, ¿no? Tiene que ser individual para poder realizar los procesos de manera correcta y que no esté coaccionado por ninguno de estos servicios, ¿no? Bueno, ¿cómo se divide la planta física según las regulaciones? Tengo un área sucia donde limpio y descontamino. Tengo un área limpia donde acondiciono y esterilizo. Y tengo un área de almacenamiento. Esto lo paso rápido porque ustedes ya lo saben. Los detalles de construcción también. Tengo que tener un área administrativa, ¿sí? ¿Cuál es la documentación que se genera en la central de esterilización según la regulación, según las resoluciones? Tengo que tener registro de recepción y entrega. Tengo que tener registro de los procesos de esterilización y cada uno si tengo 2 equipos, tengo un registro por equipo, ¿sí? Tengo que tener registro de los controles de los ciclos de esterilización. O sea, tengo que dejar en algún lugar todos los resultados de los controles que le hago a los equipos tienen que estar guardados. Registro del personal, ¿sí? Y un manual de calidad o un manual de procesos, ¿no? Bueno, según la resolución también tengo que tener registro de las validaciones de los equipos, registro del mantenimiento, ¿sí? Si lo hacen personal de la institución o fuera de la institución hay que archivar cada cuánto se hacen los mantenimientos, qué se le hace. Registrar las actividades administrativas y docentes, porque también tiene que haber actividad docente, y el registro de la producción, qué se hace, ¿no? Y cuánto se hace en la central. Porque aparte del registro de la producción nos da una estadística para saber qué hacemos, si realmente estamos, en qué nivel de nuestra capacidad operativa estamos trabajando, si necesitamos más personal, más equipamiento, alargar el horario, para todo eso. A ver, esta parte es la... Sí. Aparte de todo eso, profe, los registros nos salvan mucho las papas en la cuestión de por ahí cuando se pierde algo en quirófano. Ah, sí, por supuesto. Sí, totalmente. En realidad es un uso secundario que le damos, pero creo que es el más importante. Sí, sí. Porque cuando se pierde algo, si no lo tenés registrado, es un problema. Acuérdense que cualquier material que una vez que cruza la puerta, listo, es tu responsabilidad. Entonces, el tener registrado desde el ingreso, ahí ya como que te da un poco más de tranquilidad, ¿no? Profe, una consulta. Sí. ¿El registro tiene que ser sí o sí formato papel o puede ser electrónico? No, si es electrónico mejor. Ok. No, Sí no. o sí. Formato papel, los pobres tenemos. Formato Nosotros, yo donde trabajo, profe.
eso te pregunto también. Claro, no. Nosotros sí nos encantaría poder informatizar, pero bueno, no. Hay demasiados factores en los cuales no podemos hacerlo, en nuestro caso. Está bien, Pero, profe. pero no, lo ideal, por eso es que hay ahora muchos sistemas Sí, informáticos que te venden el paquete para que sí, vos puedas registrar todo, ¿no? pasa que es muy caro, profe, también los sistemas informáticos, muy, muy caro. No es fácil más que todo en la parte pública que lo adquieran, es complicado, profe. Pero aparte, ¿sabés cuál es una cosa es que es caro? O sea, es caro, tenés que tener equipos, o sea, computadoras que realmente se banquen un sistema informático pesado como es ese. eh, y segundo, que el sistema te obliga a tener todo codificado. No es que vos podés ingresar la pinza de Dorita, la caja del doctor Pepe, no, ahí va todo por código de barra, o sea que primero tenés que este, ayornar todos los productos que llegan a tu servicio, tenerlos codificados. Y el quirófano también, profe, sería todo directamente, ese es el Exacto, tema. porque cuando o sea, el sistema también se coloca en quirófano para que cuando lleguen las cajas, el quirófano asocie la caja a la cirugía, al médico, al paciente. Sí, Por eso no profe. es tan sencillo, ¿eh? Sí, profe, acá hay un solo hospital en San Luis que lo tiene, que es el hospital más nuevo, Ramón Carrillo, pero la central es un espectáculo, Claro. profe. Es el único. Todos los demás, que somos servicios más chicos, nadie lo tiene, profe, nadie. Pero bueno, a un futuro ojalá. Sí, esperemos que la idea es que después no haya otra opción, cosa de que las instituciones sí o sí lo tengan que hacer. Porque el problema de las instituciones públicas es que como todavía podemos funcionar de la manera obsoleta, digamos, entonces seguimos funcionando porque gastamos menos plata. Porque te Cuando dan la ya, opción, profe. Entonces, claro, eligen la parte más económica, por ahí. olvídate, sí, pero, y aparte porque, no sé, ponele, en nuestro caso, antes de que me pongan el sistema informático, yo necesito tantas otras cosas. Entonces, viste, ahí está el tema. Se va priorizando, profe, es Claro, así. tenés falencias de tantas Sí, cosas que, sí, viste, vos profe. decís que me pongan un sistema informático si ni siquiera tengo una puerta como la gente, no tengo Sí. timbre, no tengo el aire acondicionado que no anda, entonces vos decís, ¿para qué quiero el sistema informático? Y sí, profe, se va Claro, priorizando, tal eso es lo cual. que pasa. Sí, Débora, vos habías levantado la mano. Sí, yo justo iba a preguntar lo mismo porque, bueno, en el lugar donde yo trabajo no hay ni sala de esterilización, ni central, ni nada, pero cuando nosotros tuvimos problemas que los tenemos a repetición, nosotros tenemos todo el sistema de hospitalización y de guardia, todo digital. El problema es que por ahí el internet es tan bueno que se nos cae el sistema. Claro, Cae el sistema, entonces tenemos que andar recurriendo a los registros. Esa fue una de los problemas que tuvimos y que nuestra supervisora y nuestra jefa, bueno, les comentó a los directivos y nos dijeron que, bueno, que hiciéramos doble trabajo, que escribiéramos en el sistema y que también escribiéramos en el papel, que es doble trabajo para las enfermeras, por supuesto, ¿no? claro. Pero después tuvimos otro problema cuando marcábamos, que nosotros marcamos con huella digital, también se nos cortó internet, una tormenta grande que hubo, y no podíamos confirmar en la provincia, en el Ministerio de Salud de Córdoba, que habíamos ido a trabajar. Entonces, llegamos a un acuerdo de que teníamos que, aunque sea, firmar la entrada y la salida, además de Claro. sacarla, y bueno, todo lo que es registro, por supuesto, no se puede hacer doble tarea porque es mucho el flujo de gente que tenemos para atender.
Pero justo iba a preguntar lo mismo que Analía, porque bueno, en un futuro cuando haya una central o una sala de esterilización uno tiene que estar más empapado en los registros. Sí. Nosotros, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, que el hospital donde yo trabajo es provincial, porque nosotros acá en Rosario tenemos hospitales que dependen de la provincia y hospitales que dependen de la municipalidad. Entonces, la provincia tiene un sistema propio, la municipalidad tiene otro sistema propio. Nosotros podríamos, ¿sí?, usar el sistema. Yo, por ejemplo, uso el sistema como para ir metiendo datos de la cantidad de procesos que hago y todo eso. Lo que pasa que como el sistema es bastante obsoleto, tengo que pedir que me codifiquen, ¿viste? Es todo lento. La idea era que ingresar al sistema cuando el material ingresa, egresar en el sistema cuando el material se entrega, pero eso implicaba que había que tener una computadora en el ingreso, una computadora en la entrega, un personal específico ahí, y nosotros somos multitasking, o sea, no sé una sola cosa. No podés. Entonces eso también, el hecho de informatizar, implica más tecnología, más personal, y desgraciadamente en las centrales de esterilización, o sea, es una persona para que haga todo. Yo tengo una alumna que se recibió el año pasado, que trabaja en una clínica de San Pedro. Ellos le pusieron el sistema de Interlab, creo que es, un sistema de trazabilidad, y a ellos le enlenteció muchísimo el trabajo porque, claro, vos tenés que, cuando pones a lavar la caja, tenés que ingresar pinza por pinza que vas a poner en la lavadora. Si no te coincide el código, el sistema no te deja seguir. Entonces, no te deja saltar, ponerle que no haya una pinza, ese tipo de cosas. Y lo hace la misma persona que lava, la misma persona que atiende, la misma persona que envuelve, Digamos que los sistemas informáticos todavía para esterilización están hechos para instituciones que primero tienen mucho volumen y segundo tienen mucho personal. Porque el tema es que en general todos tenemos mucho trabajo y poco personal. La realidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo nos va a llevar, la tecnología nos va a llevar a que todos tengamos que estar informatizados, digamos. El tema es si cada institución va a tener un sistema propio, si va a comprar un sistema que ya está hecho, eso depende de las provincias, las instituciones. A los privados les resulta más fácil, ¿no? Pero por ahí los públicos dependemos de un funcionamiento más grande, digamos, ¿no? Así que... Bueno, no sé por qué terminamos hablando de esto, pero... Ah, por los registros. Bueno, obviamente, fíjense, la resolución está hecha en el 2019, que en realidad es la del 2008, modificada 9 años después, pero modificada un pedacito nomás. O sea que 2008 era impensable tener todo computarizado, ¿no? Lo ideal es que vos tengas un solo sistema informático donde vos podés ver todo el caminito del producto médico, desde que entró hasta que se fue y en quién va a ser usado. Esa es la trazabilidad, digamos. A eso es a lo que apuntamos y las instituciones grandes ya lo hacen, ¿no? Obviamente. Pero bueno, ya les dije, todo está codificado. O sea, el técnico incluso tiene un código de barra. El instrumentador en el quirófano tiene un código donde escanea su código y ahí queda registrado que él ingresó la caja de apéndice para el paciente Graciela Castro. Pin. ¿Qué médico la realizó? O sea, no se le escapa un dato.
A eso es a lo que apuntamos, porque justamente si vos después tenés que rastrear una infección intrahospitalaria, necesitas ir para atrás con los datos. O sea, quién fue la que instrumentó, qué médico lo realizó, la central de esterilización, en qué equipo lo autoclavó, en qué lavadora lo lavó, cuáles son los controles de cada uno, sí. Hoy, profe, justo me pasó que teníamos que saber qué tipo de clavo se le había colocado a un paciente en una cirugía traumatológica y en la parte de la historia clínica que se hace por internet, que se hace en la compu, cuando operó el primer doctor que colocó el clavo, había ahora que sacar y volver a poner otro, era manual todo lo escrito, entonces no figuraba. Me tuve que ir a estadística y pedir la historia clínica física, Claro, la de papel, la sí. de papel, la carpeta, y hacerle todo un seguimiento para poder saber qué clavo le había colocado y cuál le tenía que volver a poner. Todo un tema, por no haber estado todo digitalizado. Va a ser un proceso lento. Nosotros, por ejemplo, en el hospital, nuestro hospital tiene una manzana, un cuarto de manzana del subsuelo son historias clínicas archivadas. Recién ahora se está empezando a digitalizar, digamos, pero todo lo anterior no está digitalizado y no hay tiempo de digitalizarlo tampoco. Eso lleva muchísimo tiempo aparte. Claro, es que aparte es tanto, son tantos los pacientes, yo para mí es imposible porque, no sé, Sí, o es por ahí imposible. historias clínicas que se han ya perdido, que no están, al estar ahora todo digitalizado, es como que archivan y Y sacan de listo, circulación. olvídate, porque aparte necesitan espacio. Sí, es todo un tema, ¿eh? Pero bueno, yo creo que eh, a la larga o a la corta todos vamos a tener que estar informatizados. Pero bueno, en nuestro país, uno de los grandes problemas que tenemos es cuando se te corta internet. O sea, sopla un vientito un poco más, baja la tensión, o sea, un montón de causas y se te corta internet, no funcionamos, no hay un plan B cuando se te corta internet, desgraciadamente. Bueno, entonces vimos un poquito de la definición de central de esterilización, cuál es la resolución que las regula, cómo tiene que ser la central en cuanto a las áreas, el porqué, ¿sí?, de una central. Profe, una Sí, pregunta, ¿todo esto va en el parcial también? sí. Todo lo que estoy charlando ahora, excepto la cháchara, va todo en el parcial. Todo se lo voy a subir, por supuesto, ¿no? Bueno, método de esterilización. Espérenme, que antes de seguir me voy a ir a buscar un vaso de agua porque estoy como la garganta seca. Ahí voy.
Bueno, volví. Bueno. Les dije cómo iba a ser el parcial, ¿no? No se escucha. Se van a conectar. Eso, se van a conectar todos y hago una pregunta. Le pregunto a Débora. Si Débora no la sabe, le pregunto a Graciela. Graciela no la sabe, le pregunto a Analía. Y así vamos pasando todas las preguntas que tengo. Y después voy calificando. Bueno. Método de esterilización, hasta ahora vimos método de esterilización por alta temperatura, ¿sí? ¿Qué es un método de esterilización? Es un proceso mediante el cual se destruyen los microorganismos que hay en un objeto o preparado, ¿sí? El CDC, ¿cómo lo define a un método de esterilización? Como el uso de procedimientos físicos o químicos para destruir toda forma de vida microbiana, incluyendo esporas. En cambio, la farmacopea argentina define esterilización como que el conjunto de operaciones destinadas a eliminar o matar toda forma de vida de seres vivientes contenidas en un objeto o sustancia. Esas serían las definiciones de método de esterilización. Para yo llegar a al método de esterilización propiamente dicho, ¿cómo arranco? A ver, ay, Dios mío. Mis hijos ya están grandes y tengo animales. ¿Cómo arranca un método de esterilización? Por la limpieza, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de limpieza que conocemos de los productos médicos, de los materiales para su reprocesamiento? Limpieza manual, limpieza automática y limpieza ultrasónica. Ahí dentro de la limpieza van a entrar cuáles son los factores para que una limpieza sea correcta. ¿Se acuerdan? El círculo de Zinner. Concentración del detergente, calidad del agua, Temperatura. cepillado. Temperatura. Muy bien, temperatura correcta. ¿Por qué la temperatura correcta? Por las enzimas de nuestro detergente. Que nuestro detergente no tiene que ser un detergente común, sino que es específico para disolver materia orgánica e inorgánica, ¿sí? Respetar también el tiempo de sumergir el material. Muy bien. ¿Qué va a depender de qué? Del fabricante. Perfecto. De las indicaciones del fabricante. Del tipo de detergente que va a tener unas indicaciones escritas donde el fabricante se tomó la molestia de estudiar cuánto tiempo tenía que estar sumergido el material para que las enzimas actúen, disuelvan la materia orgánica, ¿sí? Y se separen del objeto. Bueno, obviamente después tenemos el enjuague y el secado. Y después que enjuagué y sequé, tengo que hacer una inspección visual. ¿Por qué tengo que hacer una inspección visual? Porque tengo que revisar que realmente todo esté correctamente limpio y seco. No importa cuál sea el método de esterilización y o barra desinfección, los materiales siempre tienen que estar secos, ni hablar de limpios, ¿no?
Luego de que lo limpiamos, ¿sí? Tenemos que preparar el paquete para ser sometido a el proceso de esterilización. Entonces yo voy a seleccionar dentro de los empaques aptos para esterilización, voy a seleccionar el empaque de acuerdo al método y de acuerdo al tipo de producto médico que voy a envolver. Una cosa que puedo preguntar es cuáles son las características que tiene que tener un empaque para ser apto para envolver un producto médico o un paquete de ropa o un hidrófilo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿El rotulado, profe? ¿Cómo? Sí, pero ¿cuáles eran las características? Que la parte rugosa del papel tiene que ir hacia afuera como método de barrera. Ajá. Y que debe llevar un testigo dentro. Y que... Ay, la cara que me pone. No, no está mal que lleve el testigo dentro, ¿eh? ¿El rotulado, profe? Pero no son las características de un empaque. El rotulado. Sí. Tiene que ser barrera, profe. ¿Cómo? Tiene que ser barrera, mantener la esterilidad del producto hasta el momento del uso. Ajá. Y tiene que ser una barrera física. Bien. Claro, exacto. Permitir que entre el calor. Tiene que ser, a ver, los voy a orientar. Tiene que ser una barrera física. Tiene que ser permeable al agente esterilizante. Tiene que ser repelente a los líquidos. Tiene que ser no tóxico. Tiene que no liberar pelusas. Tiene que ser resistente al desgarro. Esas son todas características de un empaque apto o un empaque de grado médico, como le llamamos nosotros. ¿Sí? Sí. Porosidad controlada. ¿Por qué porosidad controlada? Porque tiene que dejar pasar al agente esterilizante, pero no a los microorganismos. ¿Que los microorganismos dónde vienen? En la tierra, en el aire. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene que tener un empaque apto? Tiene que ser una Porosidad barrera controlada. física, tiene que ser permeable al agente esterilizante, tiene que ser no tóxico, tiene que ser resistente al desgarro, no tiene que liberar pelusa, tiene que tener una porosidad controlada. ¿Sí? Eso agarren la clase de empaque que vimos y la que vieron el año pasado y ahí tienen que estar todas las características. Pero con eso que usted nombró ya estaría, si usted nos pregunta eso, profe. Exactamente, con eso ya está. Perfecto, profe. Por nada. Obviamente, dentro de lo que consiste la preparación del paquete, sí, como dijeron algunos de ustedes, tiene que tener un indicador interno y tiene que tener un rótulo. Eso, bueno, ahora lo vemos de nuevo porque lo tengo en otra presentación. ¿Cuáles son las características de un método de esterilización ideal? Primero, que no sea tóxico, que sea un eficaz microbicida, o sea que mate realmente todos los microorganismos, que sea rápido, que sea de fácil instalación, alta compatibilidad con los materiales, o sea que no reaccione con los materiales que voy a esterilizar y que tenga buena capacidad de penetración. Dentro de lo que llamamos métodos de esterilización tenemos los físicos, que son
calor seco, calor húmedo, radiación. Dentro de los químicos que se usan en instituciones hospitalarias tenemos óxido de etileno, formaldehído y peróxido de hidrógeno. Y basado en separación de microorganismos que se usan más en laboratorios, tenemos el método de filtración. Calor seco. El calor seco es un método físico, ¿sí?, que penetra lentamente en los materiales, por lo que requiere largos periodos de exposición, o sea que no sería un método de esterilización ideal, porque dijimos que para que sea ideal tiene que ser rápido. El agente esterilizante es el aire caliente, que por suerte no es corrosivo, pero bueno, como desventaja, lleva mucho tiempo que ese aire caliente tome contacto con los materiales y transmita la energía calórica a toda la masa de los materiales que voy a esterilizar. La efectividad de este método, ¿sí?, depende de cuánto se difunde el calor en la cámara, la cantidad de calor disponible que yo tengo en mi estufa y los niveles de pérdida de calor. O sea que mi estufa realmente no pierda calor, por ejemplo, por las puertas que cierran mal o los burletes que no estén en condiciones. Bueno, cuando yo hablo de cuánto tarda la esterilización por calor seco, acuérdense que el tiempo total de mi método es el tiempo de precalentamiento más el tiempo de esterilización más el tiempo de enfriamiento. O sea que si yo pregunto cuánto es el tiempo de esterilización en el calor seco, el tiempo de esterilización, ¿sí?, puede ser 1 hora o 2 horas, pero el tiempo total es mayor, que va a depender de muchos factores, ¿verdad? ¿Cómo tienen que ser los equipos utilizados en este método? Pueden ser, se llaman hornos o estufas eléctricas de obviamente acero inoxidable, con aislación térmica, tienen que tener una doble cámara, pues si no sería imposible tocarlos. Los estantes tienen que estar cribados, o sea, con agujeritos, ¿sí? Tiene que tener un sistema de circulación forzada de aire, o sea, con ventiladores que distribuyan de manera homogénea el aire caliente. Y obviamente, como yo voy a tener estantes para aprovechar más, la zapatilla no. Lo ideal es que no haya más de 2 grados de diferencia entre un nivel y el otro de la estufa, pues si no la esterilización no va a ser igual para todos los materiales, ¿no? Tengo que tener un indicador de temperatura, una alarma luminosa y acústica para avisarnos que terminó el ciclo, porque por ahí yo estoy en otro sector y si no me avisa. Lo ideal es que tenga un termorregistrador, o sea, un procesador con una impresora donde nos va tirando las variables del método, ¿no? ¿Cuáles son los factores a considerar en cualquier método de esterilización? Primero, la naturaleza del objeto a esterilizar, o sea, por qué está formado, ¿sí? La sensibilidad del material al agente esterilizante. La capacidad de penetración que tiene ese agente esterilizante en el material que voy a esterilizar, valga la redundancia. La presentación del material, si es en un solo volumen, si es muy grande, si es muy chico, y el uso posterior del material. ¿Cuáles son los parámetros del método? ¿Sí? En el calor seco, tiempo y temperatura. Obviamente también es un parámetro la conductividad térmica del material a esterilizar. Cuando vimos este método yo les dije que por ahí esterilizábamos productos que tenían muy baja conductividad térmica, como por ejemplo el talco o la vaselina. Entonces, ¿eso qué hace? Que
el calor tarde mucho tiempo en difundirse en toda la masa de lo que voy a esterilizar. Eso implica que yo no puedo esterilizar por este método grandes volúmenes de materiales que tengan poca conductividad. Con respecto a la relación de los parámetros, ¿sí? Para todos los métodos siempre le voy a preguntar cuál es la relación de los parámetros. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo le corresponde qué temperatura? O sea, este método trabaja a 160 grados de temperatura de esterilización, 2 horas de tiempo de esterilización, no de tiempo total. Normalmente la mayoría trabajamos a 170 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces el tiempo de esterilización es 1 hora. Porque a eso le tengo que sumar el tiempo de precalentamiento y después el tiempo de enfriamiento. Y 180 grados son 30 minutos, pero en general es una temperatura muy elevada para los materiales, así que en general en la esterilización de productos médicos casi nunca, al menos nosotros no usamos 180, siempre 170 y depende del material 160. ¿Qué podemos esterilizar? Productos termorresistentes que no toleran el contacto con la humedad. Sí. Profe, de acuerdo con el tema del tiempo, con la Sí. temperatura, Sí. ¿puede llegar a variar según la política o la No. institución? No tiene que puede. variar. No. Los tiempos y las temperaturas están validados. ¿Qué quiere decir? Que se estableció que a esa temperatura, 1 hora de tiempo de esterilizar, por ejemplo, a 170, 1 hora, destruir los microorganismos más resistentes para este método, o sea, las esporas bacterianas de, creo que es el Geobacillus geothermis, no me acuerdo cuál es el bicho, pero el bicho más resistente a este método. Sí. Profe, yo tengo la misma duda que Richard. Nosotros tenemos estufa marca Faeta, ¿sí? Sí. Y vienen seteadas ya con los, o sea, con los ciclos. Sí. Y uno de los ciclos, profe, es 170 grados, 90 minutos. Por eso también tengo duda, profe. Y lo estamos usando así, en esa temperatura. O sea, y no están, bueno, 170 está determinado en 60 minutos. Sí. Los 90 minutos, o sea, agregarle un 50 más por ciento de tiempo, lo tenés que hacer cuando tenés cajas muy voluminosas, pero eso es porque vos validaste la carga. Está bien, eso lo ha hecho mi jefa, profe, que es farmacéutica como usted. Exacto. O sea, ¿qué Entonces, significa, cuando yo le digo qué significa validar la carga? Nosotros esterilizamos materiales de distintos volúmenes, no todo tiene el mismo tamaño ni el mismo peso. Exacto. ¿Sí? A veces yo tengo en una cajita un solo martillo, pero ese solo martillo pesa 3 kilos. Claro. Y después tengo otra cajita con 2 pinzas que suman 250 grados. Como este método es un método que transferencia de calor a la masa, cuanto más volumen tengo, más tiempo tarda en llegar al centro el calor. Perfecto. Entonces, Saeta lo que hace por ahí es, para cajas más voluminosas, les da 90 minutos. Ahora, Claro. ¿yo cómo sé que eso funciona o no funciona? Tengo que probar con las cajas que tengo. Meterle un integrador y un indicador biológico, meterlas en ese ciclo de 90 y ver cómo me da. Perfecto. Sí, da todo perfecto, profe. Los Claro, biológicos. porque nosotros, por ejemplo, no tenemos, la Saeta tenemos una estufa vieja, la del relojito, y nosotros en cajas muy grandes que hemos tenido, nosotros le aumentábamos el tiempo. Ah, está bien, profe. Está bien, está bien. O sea, o sea, eso se tiene que considerar como un mínimo. Está bien, profe, perfecto. O sea que estaría bien, digamos, a 170 Está bien, grados. lo que yo nunca puedo hacer es disminuir la cantidad de tiempo. Perfecto, profe, perfecto. Gracias, ¿Puedo profe. sumar? Sí, pero lo tengo que tener validado y lo tengo que tener escrito. Para este tipo de caja se utiliza tal ciclo. Claro, pasa que nosotros, profe, esterilizamos hasta cajas de cesárea, que son gigantes, entonces por eso debe ser seguramente el tiempo más largo, profe. Hay cajas más chicas y más grandes, exacto. Sí. Gracias, profe, gracias. No, por favor. Sí.
Sí, profe, tengo la misma duda que Analía, que nosotros, por ejemplo, tenemos la caja de cadera que tiene casi como 15 kilos, Ajá. o sea, pesa así. Y una de las más grandes de traumatología y todas esas cosas, calculo que por eso varía un poquito el tiempo, que es de 175 la temperatura y 120 de tiempo. O Sí, sea, serían obviamente. como Primero, dos horas como y media. primera medida, chicos, esas cajas se tienen que esterilizar en vapor. En vapor. Sí. Yo calculo más que nada por el tema de que por ahí algunas pinzas están, o Puede marcas ser. que he No, visto que no, están lo hemos hablado cuando empezamos a dar peleadas. vapor. ¿Se acuerdan cuando yo les di calor seco? ¿Qué les dije? Que es un método de esterilización que antes usábamos, ¿sí? Para esterilizar todo, el instrumental quirúrgico de acero inoxidable, pero que después, gracias a los equipos automatizados de vapor, el método de elección es el vapor. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo cajas tan grandes, no puedo asegurar, según el tipo de estufa que tenga, que realmente llegue a la temperatura en toda la caja. Por eso, la estufa de calor seco en el primer mundo solo se usa para esterilizar vaselina, talco y algún instrumental cromado, nada más. Nosotros, profe, tenemos autoclave, pero la calidad del agua era tan mala que manchaba el instrumental. Entonces, Claro, profe, y decidieron hacerlo por calor seco. está bien. Tenemos privadas inclusive, pero salía todo el instrumental manchado por la mala calidad del Claro, agua. o sea, lo que tendrían que hacer es comprar un equipo para tratar el agua. Tenemos ablandador, profe, y tenemos filtro, pero es muy, muy mala el agua. Es más, se nos rompen los equipos por la mala calidad del agua, profe. Ese es, digamos, el limitante nuestro, digamos. Sí, es importante porque esas manchitas después van arruinando el material. Bueno, entonces, está bien todo lo que ustedes dicen, siempre y cuando, por ejemplo, en el caso de la caja de cadera que esterilizás, siempre y cuando vos hayas hecho pruebas, ¿sí? Con esa caja. ¿Qué quiere decir hacer pruebas? Poner biológicos integradores dentro de la caja en distintos lugares con un ciclo de esa estufa lleno, vacío, en el estante de arriba, en el estante de abajo, a ver cómo se comporta. También va a depender el tipo de estufa, ¿sí? Una estufa moderna y automática mantiene en el tiempo la temperatura. Estufas viejas, por ejemplo, nosotros tuvimos que pasar todo a vapor. ¿Por qué? Porque las cajas de cadera, la de artroplastia, la de martillo, daban todas mal. ¿Por qué? Porque la estufa es vieja y no mantiene los 170 grados la hora. Incluso le damos más tiempo y tampoco. O sea, recocinamos el material y no lográbamos que los integradores dieran bien. Por eso, para todo lo que es instrumental quirúrgico, pero también tienen razón algunos de ustedes que me dijeron, si el material no está en buenas condiciones, no lo puedes someter a vapor. ¿Qué es lo ideal? Si vos tenés una caja que tiene 30, 40 elementos, cambia lo que estén en mal estado y pasala a vapor. Eso es lo ideal. Sí, Pregunta, sí, profe. Una caja cribada sí, ¿puede ir a calor seco? no. Ni siquiera envuelta en papel grado médico. En realidad no está indicado. No, Bien, porque el cribado es justamente para el vapor. para vapor. Sí. Sí, sí, sí. Para calor seco tiene que ser una caja ciega, digamos. No contenería el calor, ¿no? El ciclo de calor dentro de la caja que provoca la estufa. O ¿por qué no, profe? Porque en realidad no está validado el método para cajas cribadas.
¿Me entendés? No está estudiado que en una caja cribada se mantenga la esterilidad aunque esté envuelta, sometida a un método de esterilización por calor seco. Y además yo creo que por eso deben ser cribadas, para que penetre el vapor. Claro, porque en realidad el calor seco se transmite por contacto, o sea, se transmite a través de las paredes. En cambio, el vapor tiene que llegar al instrumental, posarse sobre el instrumental. Claro, el agente esterilizante es el vapor, en ese caso. Para la cribada, Para sí. la cribada. Exacto. Es una muy buena pregunta. Si yo te digo, nunca he visto bibliografía donde se esteriliza por calor seco cajas cribadas. Siempre son cajas cerradas. Que al principio, o sea, cuando las cajas son nuevas o están en buen estado, vos no las envolvés. ¿Por qué envolvemos las cajas selladas, o sea, ciegas? Porque van teniendo juego la tapa, entonces ya pierden la hermeticidad que vos necesitas. Por eso las envolvemos. Porque nosotros... ¿Cómo, profe? Perdón, ¿puede explicar de nuevo esa parte? A ver, vos tenés una cajita de instrumental, ¿sí? Esperen que les voy a mostrar una fotito, así es más gráfico. A ver, ¿se ve ahí la caja? Sí. Bien, ustedes tienen esta caja. Esa caja tiene una tapa. Esto ya es un contenedor. O sea, yo cuando esterilizo, pinzas o lo que sea, la caja, lavo el material, lavo la caja, lo seco, la tapo y la pongo en la estufa. De tanto manipular, abrir, cerrar y esterilizar tantas veces, ¿qué pasa con la caja? Es como cuando vos tenés una lata en tu casa, va teniendo juego la tapa, ¿sí? Una vez que esa tapa empieza a tener juego, ya pierde la hermeticidad. Yo no puedo asegurar que eso sea completamente hermético. Entonces ahí es donde envolvemos. A veces por precaución directamente se envuelve todo igual. Pero la caja ya es el contenedor, el embalaje. Uno la envuelve porque con el uso no sabes en qué momento dejó de perder la hermeticidad, como si fuera un frasco de mermelada. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es que yo envuelvo con papel grado médico las cajas que van a calor seco. No deberían, pero bueno, sería muy engorroso para mí ponerme a controlar microbiológicamente si mi caja es hermética o no es hermética. Entonces, ¿qué hago? La envuelvo y me quedo tranquilo. En el caso de los quirófanos, ellos, ¿por qué quieren el envoltorio? Porque así pueden sacarle la capa externa que se contaminó en el traslado y entrarla al quirófano de manera séptica. Sí, Daniel. Hola, buenas tardes. En odontología lo usan así, con ese sistema, porque justamente digamos, donde lo esterilizan, lo dejan dentro de la cámara, entonces no necesitan envoltorio. Se lo usan, lo sacan y le ponen, está mal también, pero digo, ese método cuando la caja está nueva lo usan mucho en odontología. Sí, cuando la caja es nueva, sí. Incluso va a depender mucho del tipo de material. No es lo mismo una cajita donde vos le pones 2 pinzas que una caja que pesa 10 o 12 kilos. Invariablemente la tapa va a empezar a hacer juego cuando las cajas son muy pesadas. ¿Ustedes por qué piensan que no hay cajas tan grandes ciegas, digamos? O las que hay son viejísimas.
porque no es un método de elección para el instrumental. Si ustedes buscan estándares europeos, americanos, el instrumental de acero quirúrgico no se esteriliza por calor seco. Y en el caso de que yo tenga una caja, como nos pasa a todos, que por ahí tiene material apto para vapor y material que no, tenés dos opciones. O sacás el material que no se banca el vapor y lo esterilizás por calor seco, o cambiás el material a material a que todo sea apto, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque también cuando el material no es apto, tiene alguna picadura, ¿se acuerdan cuando vimos corrosión? La corrosión, la picadura se contagia en el instrumental. Entonces, cuando yo mezclo instrumental que está bueno con instrumental que está picado y lo someto al método de esterilización por vapor, por ahí se me va a picar el que estaba bueno. El problema del calor seco para el instrumental es que yo estoy sometiendo esas pinzas, esos martillos, gubia, lo que sea, a mucha temperatura, ¿sí? Que durante mucho tiempo, y a pesar de que uno no lo ve, si uno lo viera microscópicamente, las moléculas, ¿sí? Es como que se desarman en el proceso de calor y después, cuando se enfría, vuelven a su lugar. Y a veces no vuelven de la misma manera. Entonces las tijeras ya no cortan igual, ¿sí? Las cosas no encajan de la misma manera porque lo está sometiendo a temperatura. Es como cuando vos tenés las bandejas para la pizza que son media blandengue, que cuando vos las sometés tanto tiempo, ¿sí? Al horno se te empiezan a doblar, te hacen panza, te quedan media cuajeringadas. Con el instrumental pasa lo mismo, porque yo lo esterilizo una y otra y otra y otra vez durante mucho tiempo. Entonces, eso no pasa en el vapor. ¿Por qué pasa en el calor seco? Porque el calor llega al centro de la masa. En cambio, en el vapor es sobre el instrumental. ¿Sí? Bueno, entonces, no me acuerdo en qué estábamos. Ah, bueno, ¿qué se podía esterilizar? ¿Qué podemos esterilizar? Instrumental cromado, níquel o esmaltado, que puede quedar alguno todavía, talco, aceite y en el calor seco se realiza el despirogenado de los envases de vidrio. ¿Qué es el despirogenado? Sacarle aquellos agentes que pueden producir pirógenos o fiebre en el paciente. Generalmente el despirogenado se hace en laboratorios microbiológicos, ¿sí? No se hace en las centrales de esterilización. ¿Cuáles son los empaques aptos para el método? Contenedores metálicos, las cajitas que les mostré recién, papel craft o grado médico y vidrio para contener la vaselina, ¿verdad? Bueno, ¿cómo debemos cargar la cámara de una estufa de calor seco? Primero tiene que estar limpio. ¿Por qué decimos que tiene que estar limpio? Porque las estufas, el material va envuelto, el material tiene cinta o etiquetas indicadoras y con la cantidad de calor a veces se despegan en el proceso, sobre todo cuando esterilizamos con estufas de convección que tienen aire caliente y tienen ventiladores, entonces por ahí se despegan y eso va quedando y se va recocinando en cada vez que yo esterilizo, ¿verdad? Entonces siempre tengo que limpiar antes de cargar la cámara. La carga debe permitir la libre circulación del agente esterilizante. Los paquetes no se tienen que tocar, no tienen que estar en contacto con paredes, piso y techo. ¿Por qué? Porque ahí tengo más temperatura, ¿sí? Nunca tengo que superar el 80% de la capacidad total de la cámara. Profe, Sí, perdón, sí. no sé si soy Pregunten yo. todo lo que quieran. No, es que no estoy viendo el power, por eso Ah, ¿no se ve? yo al menos no lo veo. Bueno, porque claro, como compartí la otra cosa por ahí, tengo que dejar de compartir. A ver, ahora dejé de compartir todo seguramente.
Me voy a jubilar y no voy a aprender. Hay caso a esto. Bien, entonces, algo fundamental. A veces pasa que yo cargo, ¿sí? La estufa. Las estufas modernas son automáticas, o sea que yo no las puedo abrir. Pero las estufas viejas se les puede abrir la puerta. Y a veces, ay, me olvidé la cajita de parto. Ah, abrí la puerta. Jamás. Baja muchísimo, es una bocanada de aire a otra temperatura que entra a la estufa y me baja toda la temperatura de los materiales. ¿Sí? Otra cosa que les dije antes, cuando el material a esterilizar sea un mal conductor del calor, el talco, nuestro ejemplo, hay que esterilizarlo en capas delgadas y para un solo uso, ¿sí? Por eso hacemos papelitos, sí. Profe, con Sí. respecto a esto, aunque no haya llegado a la temperatura igual. No es lo ideal. Yo te digo lo que dice la norma, digamos. Que lo hemos hecho, yo también he abierto la estufa antes de que empiece a descontar el tiempo. Claro, por eso, llega a un 40, 50 grados y por ahí te olvidado, llega una colación de un piso urgente y se abre, va. Sí, lo que va a pasar es que va a tardar más tiempo porque tiene que recuperar la temperatura que perdió con la apertura de la puerta. Claro, eso. Nunca, jamás debo abrirla cuando empezó a descontar el tiempo porque se supone que ahí está en la temperatura de trabajo. Entonces ahí no voy a estar esterilizando de manera correcta. Profe, aparte el peligro del personal a quemarse, Por supuesto. manipulando. Sí, totalmente. Ni hablar. Es que a veces no tomamos conciencia hasta que nos quemamos de las temperaturas a las cuales trabajamos. Bueno, entonces, cuando el material a esterilizar es mal conductor, se hace en pequeñas cantidades y para un solo uso, ¿sí? No que te traen un tacho de talco para que lo esterilice después de nuevo el mismo, no. Primero, porque no es la forma correcta de trabajar y segundo, porque el calor no va a llegar al centro del talco, o sea, no se va a esterilizar de manera correcta. Todo método de esterilización tiene ventajas y desventajas. La única ventaja que tiene la estufa de calor, esto es lo que se debe hacer, no lo que hacemos nosotros en la práctica, es que solo podemos, o sea, el único método que nos permite esterilizar vaselinas, grasas y polvos. No puedo esterilizar por ningún otro método. ¿Cuáles son las desventajas? Largos periodos de exposición, ¿sí? Es un proceso dificultoso de validar. ¿Por qué? Ya les digo, por las diferencias de temperatura que puede haber dentro de una caja. Y al someter a altas temperaturas durante un tiempo prolongado, acelera el proceso de destrucción del instrumental. ¿Sí? Profe, una Sí. pregunta. En mi hospital no se esteriliza talco. ¿Cómo Ajá. es la forma de esterilizar? ¿En frascos el talco? No, en papeles. Ah. Cuando digo papeles, mira, yo voy a agarrar un papel. Si encuentro algún gráfico, te lo voy a subir. O sea, vos tenés que agarrar un papel así, ¿se ve? No. Acá. Se haría como un sobre de papel. Exactamente. Un grado médico. En papel grado médico, pones la cantidad que van a usar y lo doblás como un papelito, así en cuadradito, lo rotulás y lo pones, si querés lo puedes poner dentro de una bandejita, lo que quieras, arriba en la estufa. Nada más. Pero tiene que contener
Lo mínimo que van a usar, 10 gramos, 20 gramos. No hay forma de que se esterilice el centro del talco cuando yo lo pongo dentro de un frasco. No llega el calor porque el talco no conduce la temperatura. Bien, profe. Por eso se hacen papelitos, digamos. Bueno. Acá, no sabía dónde lo tenía. Bueno, otro método de esterilización de alta temperatura es el vapor. ¿Sí? Acuérdense, siempre les voy a preguntar, para cualquier método, ¿cuál es el agente esterilizante? ¿Sí? En el calor seco es el aire caliente. En la esterilización por vapor de agua es vapor de agua saturado a temperaturas mayores o iguales a 121 grados. ¿Cuál es el mecanismo de acción? En el caso del vapor, muerte microbiana por desnaturalización proteica. ¿Cuál es la eficacia del método de esterilización por vapor de agua? Es que como el agua, ¿sí? El vapor de agua a presión a 121 grados tiene un calor latente de vaporización muy alto, ¿sí? Transmite toda esa energía calórica hacia el instrumental que voy a esterilizar y deseca era el calor seco, desnaturaliza las proteínas de la pared de las bacterias, ¿sí? Es como que le inyecta agua y las revienta, esa sería la forma. El vapor de agua es un esterilizante de superficie. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los materiales tienen que estar en contacto con el vapor. Entonces, si yo tengo instrumental que puede ser desarmado, tiene que ser desarmado, ¿sí? Algo fundamental para que este método funcione es eliminar el aire de la cámara. Si yo tengo aire en la cámara, no puede haber vapor. Y si no hay vapor, no se va a esterilizar. Bueno, yo les dije que, ¿cómo es la relación presión-temperatura? El vapor tiene que ser saturado. Entonces, para que sea saturado, tienen que estar en contacto con el agua que lo generó. Tiene que ser un vapor puro, o sea que no tiene que haber ni aire ni gases no condensables. Estos gases no condensables de los cuales hablamos son producto de aguas no tratadas, ¿sí? Minerales que quedaron en el agua y después cuando pasa a vapor se convierten en gases. Entonces, estos gases condensables le sacan superficie al vapor, entonces no van a esterilizar donde haya gases no condensables. Por eso se llaman no condensables, no se convierten en agua, ¿sí? Es como que yo tengo el método como es, tengo agua, la hiervo, obtengo vapor, ¿sí? Ese vapor, ¿qué hace? Toca el instrumental, o la ropa o la gasa. Una vez que toca eso, como cambia de temperatura, se vuelve a líquido. Y ahí esteriliza, libera toda la energía y mata a los microorganismos. Si yo tengo gases no condensables, la palabra me lo dice, no condensables, no se convierten en agua cuando tocan la superficie, entonces no están esterilizando. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, vapor sobresaturado y sobrecalentado no les voy a preguntar, porque eso lo voy a dejar para el último parcial. Cuando yo tengo que esterilizar por vapor, lo primero que tengo que hacer es eliminar el aire de la cámara y de la carga. ¿Sí? El vapor lo que hace es ceder su calor, ¿sí? Aumentar la temperatura y humectar, o sea, moja el instrumental, y cuando moja el instrumental, humecta los microorganismos, que se supone que estamos tratando de matar microorganismos resistentes. Son las esporas que tienen una capa, ¿sí? Protectora, que una vez que entra en contacto con ese agua, la capa es como que se desarma y ahí es donde ataca el vapor, ¿sí?
Ahí es. Bueno, como dato, fíjense que cuando se condensa el vapor, reduce su volumen tanto que le permite pasar, por ejemplo, a través de los paquetes de ropa. Y este proceso se repite tantas veces hasta lograr un equilibrio de temperaturas en el interior del paquete, porque el interior del paquete no tiene la misma temperatura del vapor y necesita llegar a esa temperatura para matar todos los microorganismos, porque por ejemplo en un paquete de ropa puede haber microorganismos en el centro, arriba, abajo, en el costado, no sabemos nosotros dónde. Bueno, carga líquida no les voy a preguntar. ¿Cómo pueden ser los esterilizadores? Los esterilizadores tenemos pequeños y grandes, ¿sí? Tenemos esterilizadores que generan su propio vapor o que utilizan vapor de la institución, digamos, generado en otro lado. Y tenemos esterilizadores que, ¿cómo sacan el aire? De forma gravitacional, o sea, por acción de la gravedad, empieza a entrar el vapor y el aire tiene que salir por algún lado, entonces abrimos una válvula para que ese aire salga, y si no, los más modernos tienen bombas de vacío para poder sacar todo el aire de la cámara. Pero bueno, esto tampoco. Bueno, ¿cuáles son los parámetros? Acuérdense que para los dos métodos de esterilización que vimos hasta ahora tienen que saber cuáles son los parámetros críticos. En el caso de calor seco, parámetro crítico, tiempo-temperatura. En el caso de la esterilización por vapor, los parámetros críticos son tiempo, ¿sí? Temperatura y presión. Obviamente, cuando yo, para cualquier método, subo la temperatura, bajo la cantidad de tiempo. Entonces tenemos, por ejemplo, ciclo de 121 grados centígrados, que le llamamos termolábil, porque podemos esterilizar materiales que soportan los 121 grados, en un tiempo de esterilización entre 20 y 25 minutos. En cambio, los de 134 grados, si yo subo la temperatura y subo la presión, el tiempo baja considerablemente. Lo mínimo es 3 minutos y medio, lo máximo son 15 minutos. ¿Qué puedo esterilizar? Puedo esterilizar textil, ¿sí? Puedo esterilizar vidrio, goma, algunas gomas que soportan 121 grados, acrílicos, cerámicos, instrumental de acero inoxidable, de titanio, de aluminio. Puedo esterilizar líquidos acuosos y geles acuosos. ¿Qué es lo que no puedo esterilizar? No puedo esterilizar material que sea sensible al cambio de presión, porque puede explotar o reventarse, romperse. Materiales que sean sensibles al calor y a la humedad. Ningún material eléctrico que tenga cobertura especial. Obviamente, todo lo que sea material biomédico va a venir acompañado con una ficha técnica que me va a decir si lo puedo esterilizar o no por vapor. Las sustancias oleosas y las grasas no, porque reaccionan con el agua. Los polvos se mojan en el agua y el instrumental cromado o niquelado se oxida con el agua. ¿Cómo tengo que cargar el equipo? Bueno, igual que en el método calor seco, no superando el 80%. Tratando de siempre colocar a 45 grados el material si va a ir parado. ¿Para qué? Para tener que el vapor atraviese, ¿sí? Y no haya mucha superficie de contacto entre un paquete y otro porque va a quedar mojado. No puedo apilar, ¿sí? En la esterilización por vapor no se apila. Por eso es que se coloca a 45 grados para aprovechar más la superficie.
Bueno, esto era como estaba mal. Esto no, el perfil, los perfiles no lo vamos a ver. El requerimiento de instalación tampoco. El test de Bowick tampoco. Sí, esto lo vamos a dejar para el otro parcial cuando dé todo el monitoreo, digamos, completo. ¿Qué otra cosa más le quería dar? Espéreme, que no me quiero... Bueno, entonces, a ver, repasemos. Tienen que leer empaques. Tienen que leer calor seco. Calor húmedo. Definición de esterilización. Definición de central de esterilización. Características de los métodos de esterilización. Lavado. Definición. Tipos de lavados. Cuando hablamos de método de esterilización, parámetros críticos, qué puedo esterilizar, cómo son los equipos, ventajas y desventajas. ¿Sí? Características de los empaques. Lavado. Diferentes tipos de lavado, ventajas y desventajas. Características de los detergentes enzimáticos. Con eso estamos. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Se entendió, verdad? Sí, profe. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene a las 17. Dale, profe, genial. Listo. Bueno, profe, gracias. Si alguno tiene algún inconveniente porque justo está trabajando y no puede contestar o algo por el estilo, me avisa, ¿sí? Vemos la forma. Por ahí puede escribir, lo voy a tomar como válido. Dale, buenísimo, gracias. Listo. Gracias, profe. Chao.